Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor en esta mañana en la cual nos ha dado el Señor por su buena voluntad poder congregarnos en este lugar como uno, para oír y para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Después de este tiempo de alabanza vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, y vamos a referirnos al texto que está en el verso 20. Capítulo 2, verso 20 de la carta del apóstol Santiago. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la bendita, la santa palabra de Dios. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que nos es dada, Señor, y que por medio de ella podemos recibir el conocimiento de tu voluntad. Te rogamos en esta hora que la exposición de tu palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que el mensaje nos sea claro, comprensible, sin ninguna aleación, Señor, de ideas, de conceptos humanos, erróneos, sino que de manera, Señor, como lo es, como agua cristalina, pura y limpia, así llega a nuestras vidas para refrescar nuestra alma y fortalecer todo nuestro ser conforme a tu propósito. Creyendo que eres poderoso para hacerlo, Señor, y por cuanto que pedimos de acuerdo a tu voluntad, Señor, por lo cual declaramos, Señor, que así va a ser hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, este pasaje de la Biblia ha traído siempre controversia entre quienes creen en la justificación por la fe y entre quienes ven la necesidad de hacer obras. Y todo tiene que ver con la manera con la cual nosotros leemos. Nosotros podemos ver que cuando llegó el intérprete de la ley al Señor, le dijo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor, viendo de que éste tenía una necesidad de hacer obras, le dijo, ¿cómo lees las Escrituras? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le respondió, bien has dicho, ve, haz esto y obtendrás la vida. Entonces todo tiene que ver de acuerdo como nosotros leemos. Si nuestro corazón está inclinado para las obras, siempre vamos a buscar y ver la necesidad de hacer obras. Pero si nuestro corazón está inclinado a creerle a Dios como niño, nosotros vamos a ver que el hombre no es justificado por las obras, sino que es justificado por la fe. Ahora algunos dicen, pero entonces, ¿cómo es? Si somos justificados por la fe, sin las obras, como dice el apóstol Pablo en Romanos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿por qué la contradicción? Entonces, ¿la Biblia tiene contradicciones? No, la Biblia no tiene contradicciones. Porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios.
Y en Dios no hay sombra ni variación de sombra, por lo cual no puede haber un lugar oscuro o no puede haber una variante entre lo que dice uno y lo que dice el otro. ¿Por qué? Porque aunque los que escribieron fueron diferentes hombres a lo largo de más de 1000 años, todos ellos escribieron bajo la inspiración de Dios y hablaron acerca de cosas que no comprendían humanamente, pero que las creían. Y por el hecho de creerlas, podían llegar a entenderlas. ¿Por qué? Porque el entendimiento no es dado por el estudio, como tantos dicen, no, si estudio, si voy al seminario, si hago esto, si hago lo otro. No digo con ello que está mal estudiar ni ir al seminario. Amén. El mes pasado terminé el 4º semestre del seminario bíblico de Buenas Nuevas. Amén. Y fue una bendición poder estudiar los 2 años, los 4 semestres con mis hermanos, porque ciertamente aprendí, me edifiqué, me fortalecí en mi fe y en todo ello contribuyó para mi edificación espiritual. Pero el entendimiento no es dado por el mucho estudio. El entendimiento es dado mediante la fe. Por la fe entendemos que el cielo y la tierra fueron constituidos por la palabra de Dios, de manera que lo que es fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. ¿Cómo puede ser algo hecho de lo que no se veía? Solamente creyendo que Dios tiene poder en su palabra para llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Por eso dijo Dios, hágase el cielo y la tierra, y fue hecho el cielo y la tierra. Amén. Entonces nosotros, hermanos queridos, tenemos que mirar siempre la Escritura y no buscar en nosotros interpretarla, sino buscar de ella ser edificados, buscar de ella poder llegar a entender mediante la fe. Entonces, ¿cómo esclarecemos? ¿Hay contradicción entre lo que habla el apóstol Pablo y lo que habla el apóstol Santiago? De ninguna manera. Porque nosotros tenemos que mirar de qué obra se está hablando. Sí, hace mención de la obra de Abraham, quien no dudó en llevar a su hijo Isaac y presentarlo en sacrificio en el monte de Moriah. Y dijo, en el monte os será provisto. Amén. Pero ¿por qué no dudó en llevarlo? Porque creía a la promesa de Dios y fue esa fe la cual le fue contado por justicia, que de su hijo tendría una descendencia por la cual vendría el Mesías. Entonces, como sabía que Dios tenía un plan para con la humanidad, para redimirla a la humanidad mediante un rey, mediante un salvador, no dudó en presentar en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque sabía que de ahí tenía que venir la descendencia de la cual le había sido dada la promesa que de su descendencia serían benditas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, por causa de la promesa no dudó. Entonces, ¿cuál fue su obra? Creerle a Dios. Esa fue su obra. Lo mismo que Rahab. Dice, habiendo recibido a los mensajeros, los envió por otro camino. ¿Por qué les preservó la vida y no los denunció? Porque los mensajeros venían con un mensaje: la ciudad va a ser tomada. Aunque está fuertemente amurallada, aunque parece impenetrable la ciudad, Dios ha determinado que los muros caerán y que esta ciudad será tomada. Amén. ¿Y qué sucedió? Rahab creyó al mensaje. Y no solamente creyó al mensaje, sino que envió por otro camino a los mensajeros. ¿Para qué? Para que el plan y el propósito de Dios para con la nación de Israel se viera cumplido. Y también haciendo pacto con la nación de Israel para que ella y los que estuvieran en su casa fueran preservados. Y le fue dado una señal, que colgara una cinta roja, una cinta roja, lo cual tenía que ver con ¿qué? Con la señal del pacto que el pueblo de Israel había recibido en la noche de su liberación a través del sacrificio del Cordero Pascual. Entonces, ¿de qué obra habla? De una mujer que recibió a mensajeros, escuchó un mensaje y creyó. Esa es la obra de la fe. Creer a la palabra de Dios.
Y cuando uno cree a lo que Dios dice, entonces obra por la fe en Cristo Jesús. No vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No hay contradicción. Cuando uno cree, vive por lo que cree. El justo vive por lo que cree. ¿Por qué nosotros guardamos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna? Porque creemos. Tal vez alguien ha podido participar. Conozco un hermano que predicó en este lugar, y cuando una vez hice un anuncio al respecto de él, hablando al respecto de lo que era su ministerio, tiene un ministerio como pastor y como evangelista de señales y milagros. Él participó de 18 resurrecciones, de gente muerta, con más de una hora, de 18 resurrecciones. Cuando yo, buscando el currículum para armar el anuncio, para armar el flyer, para hacer la presentación, puse eso. Cuando él lo vio me dice, sí, eso es muy cierto, está en mi currículum, pero a la fecha ya he participado de 30 resurrecciones. Entonces tal vez haya personas que participaron de un hecho tan sobrenatural como ese, ¿no? Que por cierto lo hay, y en diferentes partes del mundo, con diferentes personas que estuvieron participando de eso. Tal vez usted y yo no tuvimos esa gracia de parte del Señor, pero hay personas que sí. Pero por cierto, esas personas que resucitaron luego vuelven a ver la muerte. Sin embargo, nosotros no estamos creyendo en la resurrección del cuerpo, sino estamos creyendo en la vida eterna, en un cuerpo glorificado donde la muerte ya no tiene más parte. Por eso hoy se leía, ¿no? Aunque mi habitación terrenal, leía mi hermano diácono, aunque mi habitación terrenal fuera deshecha, tengo una hecha no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Y esa es nuestra esperanza y lo que nos conforta. Sin embargo, usted vio ese cuerpo de gloria, no lo hemos visto, pero hemos creído, y por eso somos llamados bienaventurados, porque hemos creído sin haber visto. Somos bienaventurados porque hemos creído sin haber visto. Entonces, ¿hay contradicción entre lo que habla el apóstol Pablo y lo que habla el apóstol Santiago? Ninguna. Lo que sucede es que hay gente que insiste en que hay una contradicción, pero ¿por qué? Por la manera en la cual leen. ¿Por qué? Porque su corazón está inclinado a querer hacer algo para sentirse merecedores o dignos de recibir el don de la vida eterna. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros somos merecedores o dignos de recibir el don de una vida inmarcesible e incontaminable e indestructible. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, y el medio fue la fe. Amén. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, como un regalo inmerecido, y el medio por el cual lo hemos recibido fue la fe. Nuestra fe no fue contada por justicia. Y mediante la fe recibimos la adopción y la herencia. Nos hemos hecho participantes de la naturaleza divina mediante la fe, a través de preciosas y grandísimas promesas que nos fueron dadas en su palabra, que al momento de creerla nos hacemos participantes de ella. Y también hemos recibido un sello, que es el sello del Espíritu Santo, el sello de la redención completa, las arras de una nueva vida. ¿Qué significa esa palabra arra? Los bienes de una nueva vida. Por eso es que tenemos gozo en medio de la tribulación, por eso es que tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento, por eso es que tenemos esperanza, tenemos confianza en Dios, por eso es que nuestras vidas son como luminares en medio de las tinieblas, porque manifiestan las obras de Dios. La Biblia dice que Dios exhibió públicamente vencido y derrotado al diablo, ¿cierto? Lo dice la Escritura. Ahora, ¿dónde lo exhibió públicamente y se hizo visible que el diablo está derrotado? En usted, en mí,
en aquellos que hemos creído a Dios y salimos adelante por medio de la fe y lo dejamos atrás al pecado, lo dejamos atrás al diablo y dejamos también atrás a la muerte y dejamos también atrás al mundo y nos extendimos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. En ello lo hemos vencido. Por eso es que vamos siendo llevados de victoria en victoria. Vamos adelante en el carruaje de la victoria. Cuando el apóstol Pablo habla de ser llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria, se está refiriendo al desfile que hacía el general en jefe cuando, habiendo conquistado al enemigo, venía entrando triunfante a la ciudad, parado en su carruaje, él al frente, detrás sus capitanes, detrás su ejército y por último los esclavos, los que habían sido tomados cautivos. Era un desfile de lo que estaba haciendo mención. Y dice, nosotros somos llevados en ese desfile. Adelante nuestro va el Señor Jesucristo, luego nosotros, el ejército del Señor, y por último nuestro enemigo que no nos alcanza. Por eso es que no tiene que temerle ni al pecado, ni al diablo, ni a la muerte. Tiene que creer a Dios, porque Dios le dio caminar en ese desfile victorioso en medio de las tinieblas, en medio de este mundo, anunciando la verdad gloriosa del Evangelio, dando testimonio de la obra de Cristo en su vida. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la obra de la cual habla Santiago? La de la fe. La obra de la fe, ¿cuál es? Creer. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que han creído sin haber visto. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a ir al texto de San Juan capítulo 6, para referirnos al texto que está en el verso 29. Vamos a leer, si quiere, el verso 28 para que podamos tener una mejor comprensión. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, verso 28, dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que creamos. Y cuando alguien cree a Dios, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? Porque Dios no dejó nada en manos nuestras para que nosotros hagamos, sino que el plan lo diseñó y lo llevó a cabo por medio de su Hijo. Y lo consumó en la cruz del Calvario, dando por terminado con el pecado, con el pecador, con la muerte y con el mismo diablo, venciendo triunfante en la cruz del Calvario, y nos hace partícipes de su victoria cuando nosotros creemos, porque Él no se entregó a sí mismo porque Él tuviera que conquistar algo. Él se entregó a sí mismo por todo lo que el hombre había perdido. En el huerto del Edén el hombre perdió la honra, la gloria, el poder, la fortaleza, la sabiduría, la majestad. Lo perdió todo en el huerto del Edén cuando se vendió gratuitamente por el pecado. Se vendió gratuitamente por el pecado, lo perdió todo. Todo lo que el hombre lo perdió, lo recobró Cristo. Lo alcanzó en la cruz. Todo lo que el hombre perdió lo recobró Cristo, lo alcanzó en la cruz y se lo entrega a la iglesia hoy, que lo recibe mediante la fe, no por obra, sino por creer en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces no hay contradicción, hermano. No hay contradicción, hermanas. No es que se contradice el apóstol Pablo con el apóstol Santiago, no es que tenemos que hacer obras. Hay una obra que debemos hacer. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Recién mencionábamos la obra de Dios, ¿cuál es? Que creáis en aquel que Él ha enviado.
Entonces ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Cuánto se nos probó para salir aprobados? ¿Cuándo fue el momento en que su vida, mi vida, fueron probadas para salir aprobados? ¿Y cuándo es que nosotros salimos aprobados delante de Dios? Porque estábamos vendidos al pecado, éramos esclavos del pecado, estábamos corrompidos por naturaleza, degradados por el pecado y éramos esclavos del diablo. Sin embargo, la Escritura dice que en algún momento fuimos probados y salimos aprobados. ¿Cuándo pasamos por la prueba? Cuando oímos la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación. Cuando nosotros oímos la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación, ahí hubo una prueba, se probó nuestro corazón, si íbamos a creer en nosotros e íbamos a vivir por nosotros y mediante nuestras fuerzas y mediante nuestra capacidad, o dejando todo lo nuestro, renunciando a todo lo que nosotros somos, íbamos a ponernos en las manos de Dios. Y resultó que cuando nos vimos que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y no había manera que por sí mismos pudiéramos salir de ese estado, decidimos creer y aceptar a Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados, recibiéndolo como nuestro Señor y absoluto Salvador. Y ahí pasamos la prueba y fuimos aprobados. Por eso es que somos mensajeros de Dios, como si Dios rogase por medio nuestro a los hombres que se reconcilien con Él. ¿Cuál es el mensaje que llevamos como mensajeros, como embajadores? El Evangelio. El Evangelio es el mensaje que llevamos. Es lo que nos fue dado a anunciar. ¿No se nos dijo ir y anunciar todas las palabras de esta vida? ¿No se nos dio mandamiento a nosotros de ir y llevar el mensaje del Evangelio? Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y no es un privilegio poder llevar el mensaje del Evangelio. ¿No dice la Escritura que quienes nos presiden y quienes trabajan les debemos tener en doble honra, en doble estima? ¿Por causa de qué? Por causa del mensaje, no por la causa de la persona. Porque la persona puede ser lo más vil, lo más menospreciado, y ciertamente que lo es. Le puedo asegurar que en la historia del cristianismo, la mayoría de los mensajeros siempre fueron los más viles, los más menospreciados. Le tenemos a los discípulos de Jesús, decían, pero no son estos hombres del vulgo y sin letras, ¿cómo es que le oímos hablar las maravillas de Dios? Le vemos al apóstol Pablo que dijo él mismo acerca de sí mismo, no soy digno de ser llamado apóstol, porque era injuriador, era blasfemo, perseguidor de la iglesia, pero todo esto lo hacía en la ignorancia, por la incredulidad. Pero la gracia de Dios fue mucho más abundante con su misericordia. Entonces ni él se veía digno de ser un enviado del Señor a predicar el Evangelio. Pero entendía que Dios le había placido para mostrar al mundo que Él toma lo que no es para deshacer lo que es. Que Él toma lo vil, que Él toma lo menospreciado. ¿Para qué? Para manifestar que el poder no es de los hombres, sino de Dios, que a quien Él llama, Él lo capacita. Por eso siempre nosotros tenemos que mirar al momento de salir a hacer la obra del ministerio si somos primeramente salvos, porque si no somos salvos vamos a estar hablando de una vida que ni conocemos y luego tenemos que ver el llamado que hemos recibido de Dios, porque si soy salvo puedo hablar por lo menos de una vida que conozco, ¿cierto? Entonces lo primero es que yo tengo que tener la seguridad de mi salvación. Y lo segundo, el llamado, porque si hay un llamado de parte de Dios, me va a capacitar. Entonces, no tengo que andar preocupándome
en que si voy a salir adelante o no voy a salir adelante. A quien Dios llama, Dios lo capacita. Por eso Pablo decía, no es que somos competentes por nosotros mismos, sino que fuimos llamados, y según fuimos llamados, fuimos hechos competentes. La competencia que recibimos no es de nosotros, sino que proviene de Dios. Entonces, ¿cuándo salimos aprobados? En el momento en que oímos la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación. Por eso la Biblia dice que no es de todos la fe. Pero sí a todos hay que predicarles el Evangelio, ¿no es cierto? A todos hay que predicarle el Evangelio, pero no es de todos la fe. Por eso es que cuando nosotros compartimos el Evangelio, no todas las personas creen al Evangelio, no a un mensaje, no a una invitación a una iglesia, no a un misticismo, el Evangelio. Porque una cosa es hacer una invitación a una iglesia, otra cosa es el misticismo, y basado en sus promesas, sus fábulas, sus supuestas, que ven que va a pasar esto, ven que va a suceder aquello. Eso es un evangelio de oferta. Yo no le puedo decir a una persona que venga que va a pasarle esto o aquello. Puedo decirle a una persona, ven, cree a la palabra de Dios porque ya pasó. Santo. Cristo murió, Cristo se entregó, su sangre se vertió, se derramó para lavar tus pecados. De eso puedo hablar con certeza, con seguridad. Pero después decirle a una persona que se va a sanar, que se va a restaurar su hogar, ¿quién soy yo para decir y poner en tela de juicio la palabra de Dios? Ahora, hay sanidades, las hay. Hay restauraciones de hogares, los hay. Hay personas rescatadas de adicciones, las hay. Hay personas transformadas, ciertamente que lo hay. En todo el mundo hay. Y está aconteciendo estas cosas maravillosas de parte del Señor. Pero no podemos nosotros poner en tela de juicio que alguien venga y diga, sí, yo fui a la iglesia, pero no sucedió lo que me prometieron. Me dijeron que mi hogar iba a cambiar, me dijeron y resulta que desde que voy a la iglesia las cosas están peor. Entonces ponemos en tela de juicio a Dios y la palabra del Señor. Nosotros somos llamados a anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio no es una invitación a una iglesia ni un evangelio de ofertas, ni de misticismo tampoco. De venir, que necesitas que se te imponga las manos, que se te ore, que se te unja con aceite, que se te haga liberación, que esto, como tantas cosas que se hacen de oferta y se ofrecen, muchas veces como un modo de atraer a las personas. No necesitamos atraer a las personas, necesitamos que las personas escuchen el mensaje del Evangelio para ser salvas. Y si son salvas, la fe va a comenzar a obrar por el amor de Dios que se derramó en sus corazones. No vamos a necesitarle decir que tiene que hacer nada. Se van a disponer por sí mismos a causa de lo que recibieron. Se van a ver como deudores a todos. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuándo fuimos probados y aprobados? Cuando oímos la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación. La obra de Dios es que creamos en aquel que Él ha enviado. Se nos probó, sí, se nos probó. ¿Cuándo? Cuando oímos la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a leer un texto más de la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 17. Nos dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, verso 17. Vamos a leer entonces verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. ¿Cuándo nosotros obedecimos? Si éramos desobedientes por naturaleza. Porque la Biblia dice que por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios.
Cuando leemos la Escritura respecto del retrato del hombre, dice, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay quien obedezca, no hay quien busque a Dios. Sin embargo, la Biblia dice, gracias a Dios que habéis obedecido. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Ves que parece que hay contradicciones? Porque por un lado dice, no hay uno que haga lo bueno, no hay uno que obedezca, no hay uno que busque a Dios. Pero luego el apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice, gracias a Dios que habéis obedecido. ¿Cuándo le obedecimos nosotros? Cuando oímos la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque podíamos haber dicho, yo no creo que sea así. Pero honramos a Dios, creyendo al testimonio de Dios, declarando que lo que Dios dice es cierto. Y aunque nosotros no estábamos hace 2000 años atrás, viéndole a Jesús muriendo por nosotros, mediante el anuncio que recibimos, honramos a Dios al haber creído que la vida estaba en el Hijo y que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí obedecimos, porque hay muchos desobedientes que siguen siendo hijos de ira y esclavos de su naturaleza pecaminosa, como títeres del diablo, y que no han salido de esa condición. ¿Por qué? Porque cuando recibieron la oportunidad de salir de ese estado, prefirieron seguir creyendo en sí mismos y en las fábulas que creerle a Dios, honrándole a Dios en su testimonio y en su palabra. Este es el testimonio de Dios, que la vida está en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, dice el apóstol Juan. Entonces, ¿cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? Que envió a su Hijo a morir por nosotros, y que si nosotros creemos en ese hecho que fue consumado, que es una realidad, entonces recibimos el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Ahí obedecimos. Ahí fuimos probados, cuando se nos dio a escuchar la buena noticia del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la obra de la fe? Que creamos. Esa es la obra de la fe. Y de acuerdo a lo que creemos es como vivimos. Por eso la vida que vivimos, la vida de creencia, por eso es que congregamos, por eso es que tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, por eso es que llevamos las cargas de los unos de los otros, cumpliendo con la ley de Dios, la ley del amor. Por eso es que se va cumpliendo en nosotros la voluntad de Dios y vamos siendo llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque entramos a esta gracia en la cual estamos firmes, habiendo sido justificados por la fe. Entonces no hay contradicción. ¿Hay obras? Claro que las hay. ¿Cómo no va a haber obras si yo creo por lo que creo vivo? ¿Cierto? ¿Cuántas cosas se hacen por creencia? Hay gente que se inmola por una creencia, se carga de bombas, se va hasta un lugar público y se hace detonar y se muere pensando que en el cielo de Alá va a tener un harén. Entonces lo ve como algo bueno, por su creencia, se inmola. Viven ¿por qué? Por lo que creen. Y mueren ¿por qué? Por lo que creen. ¿Nosotros por qué vivimos? Por lo que creemos. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cierto? Amén. Esa es nuestra esperanza. ¿Y a qué creímos? Al anuncio del Evangelio. Entonces no hay contradicción. ¿Hay una explicación? Por supuesto que la hay. ¿No la hemos compartido? ¿No hemos estado mirando en la palabra de Dios? ¿No está claro para nosotros? Sin embargo, esto mismo lo van a escuchar otras personas, lo cual van a seguir diciendo, no, hay que hacer para poder vivir, hay que orar para poder ser justos y llegar al cielo de Dios. También va a suceder eso, porque no es de todos la fe. No todos salieron aprobados y no todos tienen la decisión de obedecer a Dios, honrándole a Dios en su palabra,
abandonando sus creencias y sus pensamientos e ideas. Eso va a suceder, siempre ha sucedido y seguirá sucediendo. Pero lo importante no es lo que le sucede a otro, lo importante es qué me está sucediendo a mí. ¿Cómo leo? Y cuando leo, ¿a qué estoy creyendo? ¿A mi idea de lo que es el Evangelio? ¿A mi pensamiento de lo que es el Evangelio? ¿O a lo que Dios testifica en su palabra, que está claramente explicado para que yo pueda entenderlo por medio de la fe? Entonces, si usted al oír este mensaje puede abandonar su idea y su pensamiento, va a llegar a la conclusión que no tiene que hacer nada para ser salvo, sino solamente creer en aquel que murió y se entregó por usted, menospreciando el oprobio de la cruz, cargando la vergüenza por el gozo que tenía por delante, sabiendo que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Que usted y yo podamos ser esos hijos que vamos a ir a esa gloria eterna que Dios tiene reservada para los que le aman, que son cosas que ojos no vio ni oído yo, pero que Dios se reservó para los que le aman. Aquellos que deciden honrarle en su palabra, creyendo al testimonio de Dios antes que sus ideas y pensamientos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas para esclarecer nuestros entendimientos, dándonos a comprender, Señor, la verdad del Evangelio, que en él no hay contradicción, que hay un autor y un consumador, el cual es Cristo, quien se entregó y murió por nuestros pecados, para que mediante la fe en ese sacrificio recibiéramos el perdón de los pecados y la herencia con todos los santificados. Dándote gracias, Padre, por la misericordia que tuviste en traernos en este tiempo, Señor, reservarnos para este tiempo, Señor, porque es clara tu palabra que de una sola sangre hiciste todo linaje de los hombres y estableciste los límites de su habitación y los tiempos los ordenaste para ello. Y tú te has placido de traernos en este tiempo y darnos a conocer a Cristo, a quien le hemos recibido como nuestro suficiente Salvador, por quien hemos recibido el perdón y la herencia con todos los santificados, dándote gracias mediante la fe que es en el Señor, por quien todas estas cosas son un sí y son un amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia, Los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.